Quiero comenzar con una confesión. Cuando llegué a Japón con 10 años, lo primero que noté no fue la tecnología, no fue el orden, no fue el metro que llega exacto, puntual, como si el tiempo fuera algo que los japoneses hubieran patentado y los latinos hubiéramos devuelto sin usar. No, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio que en Colombia me hubiera parecido sospechoso, porque usted sabe cómo somos nosotros, ¿verdad? El silencio en Latinoamérica tiene mala fama. Si alguien está callado en una reunión, uno piensa que está bravo, o que está planeando algo, o que simplemente no le cayó bien el almuerzo. El silencio nos incomoda. Nosotros llenamos el silencio con música, con conversación, con ruido, con cualquier cosa, porque el vacío nos da miedo. Y los japoneses, en cambio, habitan el silencio como si fuera una casa cómoda. Pero yo no vine aquí a hablarles de silencio. Vine a hablarles de algo que está matando a las personas. Literalmente. Y no es un virus, no es una enfermedad desconocida. Es algo que muchos de nosotros, emprendedores, trabajadores, personas con sueños y con metas, estamos haciendo todos los días y llamándolo éxito. Se llama karoshi. En japonés, karo significa exceso de trabajo. Shi significa muerte. Karoshi, muerte por exceso de trabajo. Japón, ese país que admiramos por su disciplina, por su productividad, por su capacidad de levantarse después de todo lo que ha vivido. Japón reconoció oficialmente en los años 80 que sus ciudadanos estaban muriendo de trabajar demasiado, ataques al corazón, derrames cerebrales, suicidios de personas que simplemente ya no aguantaban más. No porque fueran débiles, entiéndame bien, sino porque el sistema les había enseñado que el valor de una persona se mide en las horas que pone sobre la mesa. Y usted me va a decir, yokoi, pero eso es Japón. Aquí en nuestra cultura somos diferentes. Sí. Aquí somos diferentes, aquí no morimos de otra manera. Aquí no nos morimos de trabajar demasiado. Aquí nos morimos de trabajar mal, de trabajar sin descanso, de trabajar sin propósito, de trabajar para pagar deudas que adquirimos, para demostrarle a personas que no nos quieren que somos exitosos. Aquí el problema no es el karoshi. Aquí el problema es que confundimos el movimiento con el avance. Confundimos el ocupado con el productivo. Confundimos el agotamiento con el mérito. ¿Cuántas veces usted ha llegado a su casa un viernes en la noche absolutamente destruido, sin energía ni para abrazar a sus hijos, sin ganas de hablar con su pareja, sin poder recordar si almorzó o no almorzó? Y sin embargo, en algún rincón de su cabeza hay una voz que le dice, bien hecho, ¿hoy fuiste productivo? Esa voz está equivocada. Y yo lo sé porque la escuché durante años. Y porque vi a mi padre japonés escucharla también y vi lo que le costó. Mi padre era un hombre de pocas palabras. Los japoneses tradicionales son así, ¿saben? Mi madre habla hasta por los codos, es colombiana. Habla en español, habla gesticulando, habla con los ojos, habla cuando calla, porque su silencio también tiene volumen. Mi padre hablaba poco, y cuando hablaba era en japonés, y cuando le respondían en español él entendía perfectamente aunque nunca lo admitiera. Así funcionaba mi casa, un convenio tácito entre dos culturas que decidieron amarse sin hablar el mismo idioma. Pero una cosa que mi padre sí me dijo en japonés y que yo traduje y no he dejado de repetir desde entonces fue esto: la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. Yo tenía 12 años cuando lo escuché por primera vez y no entendí nada. Pensé que era uno de esos dichos de papás japoneses serios que suenan profundos, pero que en realidad son solo la excusa para que uno se comporte bien en la mesa. Pero con los años entendí que mi padre no me estaba hablando de trabajar más. Me estaba hablando de algo completamente diferente. Me estaba hablando de hacer las cosas correctas, en el orden correcto, con consistencia, sin que el ánimo del día determine si usted cumple o no cumple con lo que se comprometió. Eso es disciplina, no es martirio, no es privación, no es levantarse a las 4 de la mañana porque algún gurú de internet le dijo que los millonarios madrugaban. Es coherencia entre lo que usted dice que es importante y lo que usted hace con su tiempo todos los días. Y aquí viene el punto que quiero que se lleven de esta primera parte. En Japón aprendí que la disciplina sin descanso no es disciplina, es autodestrucción con buena presentación. El japonés que trabaja 16 horas diarias, 6 días a la semana, no es más disciplinado que el que trabaja 8 horas con concentración total y luego descansa sin culpa. Es más dañino para sí mismo. Y el sistema japonés lo sabe hace décadas. Y aún así le cuesta cambiarlo porque hay algo en el ser humano, en todas las culturas, que confunde el sufrimiento con el valor. Nosotros los latinos lo hacemos también, pero de otra manera. Nosotros presumimos el cansancio como si fuera una medalla. Hermano, llevo 3 días sin dormir bien. ¿Ah, sí? Pues yo llevo 5. Como si quien más haya sufrido ganara algo. Como si el premio al final de la vida fuera para el que durmió menos. Nadie le pone ese premio en el cajón cuando lo entierran. Lo que sí queda,
lo que sí importa, lo que sí tiene valor cuando uno mira hacia atrás es si usted vivió o si usted simplemente trabajó, si usted estuvo presente o si estuvo ocupado, si usted construyó algo que valga la pena o si solo acumuló actividad para callar esa voz interna que le pregunta si está en el camino correcto. Japón me enseñó que el éxito sostenible, ese que dura, ese que no se rompe con la primera crisis, el primero fracaso, el primer tropiezo, empieza por entender que usted no es una máquina y que incluso las máquinas necesitan mantenimiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted se dio mantenimiento? No me refiero a un masaje de spa que duró 45 minutos y que ya olvidó. Me refiero a mantenimiento real. Dormir las horas que su cuerpo necesita. Comer sin distracciones. Tener una conversación con alguien que le importe sin revisar el teléfono cada 3 minutos. Hacer algo que usted ama aunque no produzca dinero. Si no recuerda la respuesta, esa es ya una respuesta. Y es la respuesta que vamos a empezar a cambiar juntos en lo que sigue de esta narración. Déjenme contarles algo que me pasó en Japón que nunca olvido. Un día, estando yo en Yokohama, uno de mis jefes en la empresa donde trabajaba como traductor llegó un lunes por la mañana diferente, más calmado, con una especie de presencia que yo no sabía describir en ese momento, pero que ahora sí sé nombrar. Le pregunté: señor Tanaka, ¿qué hizo usted el fin de semana? Y él me miró con esa cara que ponen los japoneses cuando van a decir algo que para ellos es completamente obvio, pero que saben que para el interlocutor va a sonar raro. Y me dijo: fui al bosque, nada más, fui al bosque. Yo, que era joven, que era colombiano, que venía de una cultura donde el plan ideal del fin de semana incluía música, comida, gente, más música y si podía más gente, yo pensé: este señor no tiene amigos, pobrecito. El fin de semana y el hombre se fue solo al bosque. Años después descubrí que el señor Tanaka no estaba siendo antisocial. Estaba practicando algo que en Japón se llama Shinrin-yoku. Shinrin significa bosque. Yoku significa baño, baño de bosque. No se están bañando con agua del río, para que quede claro. Es la práctica de sumergirse en el entorno natural del bosque con todos los sentidos. Respirar su aire, escuchar sus sonidos, sentir la textura de la corteza de los árboles, observar cómo entra la luz entre las ramas, sin teléfono, sin agenda, sin otro objetivo que estar ahí. Y los japoneses no inventaron esto como una moda de bienestar para venderla en aplicaciones. Lo descubrieron porque tenían un problema. Sus trabajadores estaban enfermando. El estrés del trabajo estaba destruyendo la salud de personas que en papel lo tenían todo: trabajo estable, salario decente, familia, pero por dentro se estaban apagando. Y los científicos japoneses, con esa costumbre que tienen de medir todo con precisión milimétrica, se pusieron a estudiar qué le pasaba al cuerpo humano cuando pasaba tiempo en el bosque. Y los resultados los sorprendieron incluso a ellos. El cortisol, que es la hormona del estrés, baja significativamente después de apenas 15 minutos en un entorno natural. La presión arterial se normaliza, el sistema inmune se fortalece, las células que combaten enfermedades se activan y la mente, esa mente que cuando está estresada funciona como una autopista a la hora pico donde todo el mundo quiere llegar primero y nadie avanza, esa mente empieza a ordenarse sola. Pero aquí lo interesante, y esto es lo que quiero que escuchen bien, el señor Tanaka no iba al bosque a relajarse para poder trabajar más el lunes. No era una estrategia de recuperación para ser más productivo. Iba al bosque porque era parte de su vida. Porque la salud mental no era para él un complemento del éxito, era la base. Y esa diferencia es enorme. Nosotros en Latinoamérica hemos adoptado la palabra bienestar, pero la hemos puesto en el lugar equivocado. El bienestar para muchos de nosotros es el premio que nos vamos a dar cuando tengamos tiempo, cuando terminemos el proyecto, cuando paguemos esa deuda, cuando los hijos crezcan un poco, cuando la empresa esté estabilizada, cuando pasen las elecciones, cuando cambie el dólar. El bienestar siempre es para después. Y después, hermano, después muchas veces no llega o llega cuando uno ya no tiene la energía para disfrutarlo. Déjenme ser directo con ustedes porque eso es lo que vine a hacer aquí. Usted no puede darle a su empresa, a su equipo, a su familia, a sus clientes lo que usted no tiene. Eso es matemática básica. Si el tanque está vacío, no importa cuántas horas le dé vuelta la llave, no va a salir gasolina. Y usted le puede explicar a su carro muy detalladamente por qué necesita que avance aunque esté vacío, y el carro lo va a mirar con todos sus retrovisores y le va a decir con todo el respeto no. Ahora, en Latinoamérica tenemos una ventaja enorme sobre Japón en este aspecto, y se la digo con orgullo de hijo de madre colombiana. Nosotros sabemos conectar con las personas, sabemos reírnos, sabemos abrazar, sabemos improvisar cuando todo se cae, sabemos encontrar alegría en situaciones donde objetivamente no debería haber alegría. Eso es un don.
un don cultural que no tiene precio. El problema es que a veces lo usamos para sobrevivir el caos en lugar de para construir el equilibrio. El latino improvisa con una maestría que al japonés le toma años aprender, pero el japonés descansa con una convicción que al latino le toma años permitirse. Y si aprendiéramos de los dos, porque eso es exactamente lo que yo soy, un experimento de eso, un hombre que creció comiendo arroz con frijoles y sushi en la misma semana, que escuchó vallenato y coto en la misma casa, que aprendió a ser puntual de su padre y a ser afectuoso de su madre, que aprendió la disciplina de una cultura y la alegría de la otra. Y lo que aprendí viviendo entre esas dos culturas es que ninguna tiene razón completamente, que el japonés que no sabe descansar y el latino que no sabe comprometerse están cometiendo el mismo error desde orillas opuestas, están siendo extremos, y los extremos en cualquier cultura generan patologías. El equilibrio no está en el medio por cobardía, está en el medio por sabiduría. Ahora, yo entiendo que usted no tiene un bosque cerca, que usted vive en una ciudad donde la naturaleza más cercana es la matica de la oficina que nadie riega. Lo entiendo. Y aún así le digo, el principio del Shinrin-yoku no requiere un bosque, requiere una decisión. La decisión de salir de la pantalla durante 20 minutos y caminar, sin audífonos, sin podcast, sin WhatsApp, solo caminar y mirar lo que hay alrededor. Las nubes, que cambian todo el tiempo y que nadie mira nunca. Los árboles del parque, que están ahí desde antes de que usted naciera y van a estar ahí después de que usted se vaya. El cielo de las 6 de la tarde que en cualquier ciudad del mundo tiene un color que no existe en ninguna pantalla. Eso es suficiente para empezar, porque el Shinrin-yoku no le pide que se convierta en un monje budista, le pide que recuerde que usted es un ser biológico, no un software, que tiene un cuerpo que procesa el mundo a través de los sentidos, y que ese cuerpo, cuando lo priva de naturaleza, de silencio, de ritmo natural, protesta. Y la protesta empieza como cansancio, y si no la atiende se convierte en ansiedad, y si no la atiende se convierte en depresión, y si no la atiende se convierte en enfermedad. No espere a la enfermedad para aprender la lección que el señor Tanaka aprendió yendo al bosque un fin de semana. El bienestar no es el destino, es el vehículo, y si el vehículo no tiene mantenimiento no llega a ningún lado. Voy a decirles algo que sé que algunos no van a querer escuchar. El problema de muchos emprendedores latinos no es la falta de talento, no es la falta de ideas, no es la falta de pasión. Dios mío, el latino tiene pasión de sobra. Somos apasionados hasta para discutir sobre fútbol de ligas que ni siquiera transmiten aquí. El problema es la disciplina emocional. Y escúchenme bien cuando digo eso, porque no lo digo como insulto, lo digo como diagnóstico. Y el diagnóstico solo duele cuando es verdad. La disciplina emocional no es no sentir. No es ponerse una máscara y fingir que todo está bien cuando no está bien. Eso es lo que hace el japonés extremo. El que guarda todo adentro hasta que el cuerpo dice ya no más y explota de una manera que nadie vio venir. Eso no es disciplina emocional. Eso es represión emocional. Y son cosas muy diferentes. La disciplina emocional es la capacidad de sentir sin que el sentimiento tome el control de sus decisiones. Es poder estar frustrado un martes en la mañana y aún así cumplir con lo que prometió el lunes. Es poder estar triste y aún así ser amable con las personas que dependen de usted. Es poder estar en pánico por una situación de negocios y aún así sentarse, respirar y tomar la decisión más calmada posible en lugar de la más reactiva. En japonés existe un concepto que se llama ma. Ya lo mencioné antes. Ma es el espacio, la pausa, el intervalo. En la música japonesa, el ma son los silencios entre las notas. Y los músicos japoneses lo saben, el silencio no es la ausencia de música. El silencio es parte de la música. Sin el silencio, las notas no tienen sentido, todo se convierte en ruido. Aplique eso a su vida emocional. Cuando alguien le dice algo que le molesta, entre el estímulo y su respuesta hay un ma, un espacio. Ese espacio puede durar 1 segundo o puede durar 10 segundos. Y en ese espacio está toda la diferencia entre una respuesta que construye y una reacción que destruye. Los latinos somos maravillosos para muchas cosas, pero el ma emocional no es una de nuestras fortalezas tradicionales. Nosotros respondemos rápido, con emoción, con volumen, con todo el corazón. Y a veces eso es hermoso, y a veces eso es un desastre, y muchas veces es las dos cosas al mismo tiempo. Yo crecí con eso en casa. Mi madre respondía con toda la emoción que tiene una colombiana que ama profundamente. Mi padre hacía una pausa de 3 segundos, que a mi madre le parecía irritante, pero que en realidad era un ma. Era el espacio donde él procesaba antes de hablar. Ninguno estaba completamente equivocado. Pero yo aprendí que los mejores momentos en esa casa ocurrían cuando mi madre encontraba su ma y mi padre encontraba sus palabras. Ahora, ¿cómo se aplica esto en la vida del emprendedor? ¿Cómo se aplica en la vida de alguien que está construyendo algo, que tiene presiones, que tiene plazos, que tiene empleados o clientes o socios que dependen de él?
Le voy a hablar de algo que yo llamo las pausas deliberadas. Y le voy a pedir que no lo descarte como si fuera algo de revista de yoga, porque esto tiene resultados medibles en la productividad. No lo digo yo, lo dicen los japoneses que lo llevan haciendo décadas y que tienen algunas de las empresas más consistentes del mundo. Una pausa deliberada no es un descanso improvisado, no es cuando ya no puede más y se cae sobre el sofá. Es una pausa que usted programa con la misma seriedad con que programa su reunión más importante, porque eso es exactamente lo que es, su reunión más importante, la reunión con usted mismo. 10 minutos en la mañana antes de abrir cualquier pantalla, sin teléfono, sin correo, sin noticias, solo usted, su taza de café o de lo que prefiera y el silencio o el sonido que lo calme. No para hacer nada productivo, para llegar a su día desde un lugar de calma en lugar de un lugar de reacción. 5 minutos al mediodía para preguntarse, ¿cómo estoy? No cómo está la empresa, no cómo están las ventas, ¿cómo está usted? ¿Qué necesita? Si está comiendo bien, si está respirando bien, si está siendo la persona que quiere ser o si está siendo solo la versión estresada de esa persona. Y un ritual al final del día para soltar el trabajo. En Japón, muchos trabajadores tienen pequeños rituales de transición entre el trabajo y el hogar. El tiempo en el tren, que no usan para revisar correos, sino para leer o simplemente mirar por la ventana. Una caminata corta. Cambiarse la ropa al llegar a casa, que parece un gesto pequeño, pero que al cuerpo le dice, este modo terminó, empieza otro. Nosotros llegamos a casa con el trabajo pegado al cuerpo como si fuera parte del uniforme. Y la familia nos habla, pero nosotros seguimos en la reunión de las 4. Y nuestros hijos nos preguntan cosas, pero nosotros estamos revisando el chat del equipo. Y nuestra pareja nos mira y ve que estamos ahí físicamente, pero que mentalmente seguimos en la oficina. Y pasan los años así. Y un día los hijos ya no preguntan. Y la pareja ya no mira. Y uno se da cuenta de que construyó la empresa, pero perdió la vida. Eso no es éxito. Eso es una versión muy cara del fracaso. El éxito real, el que vale la pena, el que se siente bien no solo en el banco, sino en el cuerpo, en las relaciones, en la mirada de las personas que uno ama. Ese éxito requiere lo que los japoneses llamarían Kaizen aplicado a la vida completa. Kaizen es mejora continua, pero mejora en todo, no solo en los procesos de la empresa, en la salud, en las relaciones, en la mente, en la capacidad de descansar, en la calidad del sueño, en la manera en que usted se habla a sí mismo cuando nadie lo escucha. Porque el japonés que practica Kaizen en su empresa pero destruye su salud no está practicando Kaizen de verdad, está optimizando una parte del sistema y destruyendo el sistema completo. Y usted que está construyendo algo, que tiene metas, que se levanta todos los días a pelearla, usted es el sistema completo, no solo su empresa, no solo su trabajo, usted entero. Cuide el sistema completo, no solo las partes que producen dinero. Quiero terminar con algo personal. Yo viví en Japón desde los 10 hasta los 24 años, 14 años. Y durante esos 14 años fui testigo de algo que me marcó para siempre y que no aparece en los libros de superación personal. Vi a personas que desde afuera parecían completamente exitosas destruirse por dentro en silencio. Hombres con traje impecable que salían de sus oficinas a las 11 de la noche y que en el tren de regreso a casa miraban por la ventana con una expresión que yo aprendí a reconocer con los años. No era cansancio, era vacío. La mirada de alguien que ha alcanzado lo que se supone que debía alcanzar y que no siente lo que se supone que debía sentir al llegar. Y también, en el otro lado, vi algo que en Colombia nunca había visto de la misma manera. Vi a personas que con mucho menos en términos materiales tenían una dignidad cotidiana que yo admiraba. El señor que barría las hojas de la entrada del templo todas las mañanas con una concentración y un cuidado que uno pensaría que estaba ejecutando la tarea más importante del universo. La señora del puesto de ramen que llevaba 40 años haciendo el mismo caldo y que lo hacía con una precisión y un orgullo que ningún chef de restaurante de lujo podía igualar. Eso en japonés se llama shokunin, el artesano, el maestro del oficio, la persona que lleva años perfeccionando lo que hace no para ganar fama, no para hacerse viral, sino porque cree que lo que hace merece ser hecho con excelencia, porque cree que su trabajo, sea el que sea, es su contribución al mundo y esa contribución merece respeto. El shokunin no trabaja para el aplauso, trabaja porque el trabajo bien hecho tiene su propia recompensa. ¿Y saben qué tienen en común todos los shokunin que conocí en Japón? Descansaban, dormían, comían con calma, tenían rituales que respetaban, no porque fueran flojos, sino porque entendían que la excelencia sostenida requiere recuperación sostenida. El espadachín que no cuida su espada no puede cortar bien, el cocinero que no duerme no puede percibir el sabor con precisión, el emprendedor que no descansa no puede tomar las decisiones que su empresa necesita. No es filosofía, es lógica. Ahora, aquí viene la parte que más me cuesta decir porque sé que va a resonar de formas distintas en cada persona que lo escuche.
El éxito que vale la pena no es el que usted le muestra al mundo, es el que usted siente cuando no hay nadie mirando. Cuando usted cierra el computador un viernes a las 5 de la tarde y siente paz, no culpa. Cuando usted juega con sus hijos y está realmente ahí, no pensando en el lunes. Cuando usted se despierta un martes común y corriente y su primer pensamiento no es de pánico, sino de algo parecido a la gratitud. Cuando usted puede mirar hacia atrás, no necesariamente a logros enormes, sino a días bien vividos, a conversaciones reales, a momentos donde usted estuvo presente de verdad. Eso es éxito pleno, no el otro, no el de la foto. Y para llegar a ese éxito hay que integrar lo que Japón sabe con lo que nosotros los latinos somos. De Japón, la disciplina que no negocia sus compromisos, la puntualidad que honra el tiempo propio y ajeno, la constancia que no depende del ánimo del día, el respeto por el proceso, por el oficio, por el trabajo bien hecho aunque nadie esté mirando, y la sabiduría de descansar como parte del entrenamiento, no como señal de debilidad. De nuestra cultura latina, la conexión humana que el japonés a veces pierde en el silencio de su disciplina, la capacidad de improvisar cuando el plan falla, la alegría que no necesita ser merecida, el abrazo que cura lo que ninguna metodología de productividad puede curar, y esa terquedad cariñosa con la que el latino no se rinde, aunque el mundo entero le diga que ya es suficiente. Usted tiene las dos cosas. Las dos están en usted, aunque no las haya cultivado igual. Lo que falta no es información. Hay información de sobra. Hay podcasts, hay libros, hay videos, hay cursos. Hay más contenido de productividad y bienestar que horas en el día para consumirlo. Lo que falta es la decisión. La decisión de que su salud mental no es un lujo, es una inversión, la más importante que usted puede hacer, porque sin ella todo lo demás se devalúa. La decisión de que el descanso no es tiempo perdido, es tiempo donde su cuerpo y su mente se reparan para poder darlo todo cuando sea el momento de darlo todo. La decisión de que el éxito no es un punto de llegada donde finalmente uno puede respirar. El éxito es aprender a respirar bien en el camino, porque el camino nunca termina. Y si usted no aprende a respirar bien mientras camina, va a llegar agotado a todas partes, aunque llegue primero. Hay una frase que mi padre nunca me dijo exactamente con estas palabras, pero que está en todo lo que él me enseñó con su manera de vivir. El hombre que corre sin parar no llega antes, llega solo. Y llegar solo, en el fondo, no es llegar. El éxito real es lo que usted construye, sí, pero también es con quién lo construye y con qué versión de usted mismo lo construye. Si construyó algo grande, pero en el camino perdió su salud, sus relaciones, su alegría, su capacidad de dormir en paz, construyó con los materiales equivocados. Así que le propongo un reto, no complicado, no costoso, no requiere un viaje a Japón ni un retiro espiritual en las montañas, solo requiere honestidad consigo mismo. Esta semana elija un momento del día, uno solo, y protéjalo como si fuera la reunión más importante de su agenda. Puede ser 10 minutos en la mañana, puede ser una caminata al mediodía, puede ser apagar el teléfono a las 9 de la noche y leer algo que no tenga nada que ver con el trabajo. Y en ese momento no haga nada productivo, solo esté, solo respire, solo exista sin agenda. Al principio va a sentir que está perdiendo el tiempo. Esa sensación es exactamente la señal de que lo estaba necesitando desde hace mucho. Porque el equilibrio no es algo que usted encuentra cuando llega al éxito, es algo que usted construye mientras camina hacia él. Y cuando lo construye bien, descubre que el camino mismo se convierte en la mejor parte de la historia. Sea usted mismo, cuídese mientras lo es. Y no sea siempre el mismo, mejore cada día, un poco, sin prisa pero sin pausa. Eso es lo que Japón me enseñó. Y eso es lo que hoy, con todo el respeto y el cariño que le tengo a cada uno de ustedes, vine a dejarles. Gracias